Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a esta nueva tertulia relacional. Para los que no conocen este espacio, es un espacio pensado por Carlos Nemirovsky ya hace unos años, ¿no? Tercer año será. Sí, no sé, Para, no sé. más o menos, para conversar, bueno, en forma así espontánea, amena, cercana, sin ningún libreto, con colegas de diferentes latitudes. En el día de hoy, nuestro invitado es Henry Crutzen. Bienvenido, Henry. Eh, Voy a Hola. presentar brevemente a Henry. Henry es psicólogo y psicoanalista belga, nacido en Bélgica, actualmente viviendo en Brasil, miembro de la IARP Internacional y de GRIL, nuestro grupo relacional hispanoparlante. Es autor del índice referencial del seminario de Jacques Lacan. También ha publicado en Brasil 6 libros sobre psicoanálisis relacional, siendo los últimos sobre el trauma, ecopsicoanálisis y el analista, el anciano y la muerte. Trabaja en su consultorio particular en João Pessoa. Bueno, bienvenido Henry. A Carlos lo conocen seguramente, Eh, psicoanalista didacta de Abdeva, expresidente de Abdeva, bueno, y nuestro maestro y mentor de IAR Buenos Aires. La tertulia es toda suya. Eh, Vos estabas leyendo los libros publicados por Henry, ¿no? Y da la impresión de una continuidad, de una línea de un percorso, creo que se dice en portugués, ¿no? Un trayecto. Porque de Lacan al psicoanálisis relacional, ¿no? Y de algo, creo que escribiste también sobre la correspondencia de Freud a el ecopsicoanálisis. Es interesante esto porque cuando uno se pregunta cuáles son los límites del psicoanálisis, los límites, ¿no? Eh, el psicoanálisis va creciendo en sus límites, ¿no? Va abarcando distintos ámbitos. Al principio el ámbito del psiquismo para Freud, después se va ampliando, ¿no? Ferenczi, Winnicott, empieza a ampliarse. Es interesante el recorrido que, no sé cómo lo ves vos, Henry, pero a mí me sonó, me, me impresionó como un recorrido que va haciendo también el psicoanálisis, ¿no? Ocupándose de distintos aspectos de la vida humana, ¿no? No solo del psiquismo, sino de la vida humana en relación a lo ecológico, en relación a la naturaleza, etcétera, ¿no? O sea que esto es lo que yo supongo que dice tu percorso, ¿no? Pero no sé si es así. ¿Cómo lo pensás vos? sí. Primero quiero agradecer, ¿no?, la invitación. Muchas gracias. Y también yo pido desculpas por mi espanhol muito malo, tá? Ah, Harei o que pueda, né? Então, este percurso iniciou com el Lacan, ah, nos anos 90, antes de chegar ao Brasil, né? Foi um trabalho sobre os seminários. Trabalhei mais de 30 anos nos grupos lacanianos, né? Na Europa, em Europa, antes de chegar no Brasil. E ah, a descoberta del psicanálise relacional foi num encontro com um amigo em São Paulo, o Christian Dunker. Ele, ele tinha hecho uma invitação para uma, uma apresentação da topologia de Lacan no seminário dele, né?
Y después del seminario conversamos y él me mostró un libro que era el libro del grupo de Boston, mm, a coletânea del grupo de Boston. sí, Y eso fue en 2015 o 16. mm, Y él, él dice, él dijo, penso que tú vai gostar. Vai. Aí eu li este livro e foi uma revelação. mm, Comecei a trabalhar e primeiro ler psicanálise relacional, pero não, não, não havia nadie com quem com que conversar no Brasil. sí, sí, Ah, a única pessoa era a, a Denise Goldstein, Denim, sí, pero a Denise vive em Washington, sí. Y em São En Paulo. Río, claro. San Pablo, Era, Río, Washington, sí. não era fácil de se comunicar Sí, nesse país muito grande. Ah, comecei um seminário em minha casa, convidando pessoas interessadas e estudamos, durante anos, estudamos textos dos autores, de los autores americanos da psicanálise relacional. E comecei a escrever meus livros e estou de acordo com você, com ti, Carlos. Tem um fio, tem um percurso, não? mm, Só uh, puedo dizer no só depois, mm, nachträglich. mm, mm. Não foi uma intenção. Claro, claro. E entrei no trabalho del trauma, Mm, porque encontrei muitos pacientes traumatizados mm, e me interessei em estudar o trauma. mm, E a partir dali foi um percurso aprofundando sí, o trauma primeiro clínico, mas pero também o trauma do futuro, mm, o trauma do futuro como o trauma ecológico ah, mm, e o trauma da morte, da claro, muerte. mm, Isso claro. configurou uma trilogia sobre trauma, não? Claro, el trauma tradicional, clásico, ¿no? Trauma pasado, trauma futuro, que vos tomás lo ecológico allí, y en relación a los idosos, en relación a los viejos, ¿no? Vos sabés que, no, bueno, nosotros no nos conocíamos, no, ahora nos estamos conociendo con Henry, ahora recién estamos hablando por primera vez, pero es notable lo que contás de que no había interlocutor. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un grupo que yo coordinaba hace unos 20 años, eh, hace 20 años empezamos a trabajar con Winnicott, Kohut, Ferenczi, y después descubrimos también el psicoanálisis relacional a partir de algunos escritos españoles del grupo español, que es un grupo bastante fuerte,
que tiene también algunos años, y después vinieron los mexicanos, etcétera, pero lo fuimos descubriendo a partir, Bleichmar, por ejemplo, Hugo Bleichmar, y después empezamos a estudiar justamente el grupo de Boston y Mitchell. Empezamos por ahí, Stephen Mitchell y el grupo de Boston, ¿no? Que es muy Eh, interesante y son perspectivas un poco diferentes dentro del... sim. ¿eh? Meu percurso foi diferente. ah, Aqui, em João Pessoa, Sí. iniciei no ano 2010 Mm, um seminário sobre Firenze. claro. Na Ujú, época, nadie falava sobre Firenze, né? sí. E fizemos esse seminário durante 4, 5 anos. E depois, um pequeno grupo, estudamos Bion Mm, e Antonino Ferro, claro, Thomas Ogden, né? sí. John Ah, McDougall, quizá. mas nadie tenha conhecimento de Mitchell ou Bromberg ou Sí, grupo de Boston, sí, totalmente desconhecido sí, aqui. sí, E a sí. partir da leitura do livro do grupo de Boston, Mm, eu iniciei ah, eu comprei muitos livros mm, sí, e sí. iniciei um pouco solo, né, Mm. esse percurso. Aí, depois, outras pessoas chegaram. Sí, sí, no, eh, la trayectoria es parecida porque nuestro grupo, después de 20 años, es un grupo que todavía es pequeño en relación al psicoanálisis en Argentina. Eh, el psicoanálisis en Argentina se está replanteando mucho. Las instituciones tradicionales han perdido bastantes miembros y hay muchas instituciones pequeñas, distintas, muchas lacanianas, relacionales. Somos nosotros acá que vamos creciendo, yo diría lentamente. A mí me gusta cómo vamos creciendo en términos de gente que se interesa por esta perspectiva. Pero además como es una perspectiva que abarca distintas maneras de pensar, que no es estricta, no tenemos una doctrina, ¿no? Eh, Sino que uno puede venir de distintos lados, ¿no? Incluso desde un lado, por ejemplo, neoconductista, neocognitivo, de la neurociencia, etcétera. O sea, pueden haber distintas lecturas, ¿no? Desde las psicoterapias psicoanalíticas interesadas por el psicoanálisis. Entonces, esto hace que la base sea bastante amplia, este, y bueno, y ahora estamos interesados por aspectos que van más allá de la matriz relacional, como le llamaba Mitchell, ¿no? Mitchell hablaba de la matriz relacional entre analista y paciente, y bueno, aparece la política, la ecología, los movimientos sociales, ¿no? Que estamos empezando a ver esto, ¿no? Sim. Los ah, trastornos de la migración, las cuestiones de género, son cuestiones que los psicoanalistas tenemos que ir abarcando necesariamente, ¿no? sim. Também, eu estou a favor de uma posição de várias referências. Ujú. A mim me gusta a metáfora del surf, surfando nelas Sí, teorias, né? sí, 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 Sim. sí, sí, E claro.
e também a transdisciplinaridade. Sí. A transdisciplinaridade, meu terceiro livro ah, é sobre esse assunto, esse ponto da transdisciplinaridade com a neurociência e também a psicologia do desenvolvimento. Ujú, ujú. E eu fiz o trabalho durante anos sobre esses assuntos. E cheguei ao trauma. Mas a pergunta da realidade é, é cada vez mais importante Sí, na clínica, sí, sí, particularmente sobre esses eventos recentes e a questão da ecologia. Né? sí. Ah, Mm. por exemplo, ah, tem essa situação da Frida Fromm-Reichmann. Ajá. Antes da guerra, Ujú, ela teve uma paciente sí. com muitos medos Mm. e iniciou o processo analítico En com ele, Alemania. Sí. não, na Alemanha, sim, na Alemanha. Sí, 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 sí. E depois, algum tempo, né, foi dada de alta a Mm, paciente, a paciente. E os nazis la capturaram, ela ujú, era judia, né, ujú, e morreu em um campo de concentração. ujú. Mas, então, a pergunta é a seguinte: fazer análises sem consideração com o contexto da realidade Claro. pode levar a paciente a morte. Mm, Talvez uma ideia interessante para a Frida. Aqui não se trata de anacronismo, né? É só pensando, né? sí. Talvez uma situação interessante teria sido de si a paciente: é melhor você emigrar, tu emigra para a América e depois, se ainda tem medos, hace análise. Ou Bueno, seja, considerar a realidade. claro, Mesma coisa mm, com a ecologia. claro. A Freud también le pasó esta misma historia, es decir, el hecho de estar demasiado centrado en la realidad psíquica también era una dificultad de poder evaluar claramente, por más que él se puso en contacto con Einstein y por más que estaba en contacto y tenía su opinión, pero no pudo darse cuenta de lo que sucedía cuando empezaron a quemar los libros. Dijo, primero me queman mis libros y después me queman a mí, pero no se movía de ahí, salvo por Marie Bonaparte que fue y lo agarró y lo sacó. Pero había una franca, yo diría una negación que no es solo de Freud, sino de la cantidad de los judíos que vivían en Alemania y en Polonia que eran ya ciudadanos, sexta generación, quinta generación, ¿no? Y también hacía que uno no le fuera difícil concebir, analizar un poco la realidad externa, la realidad, ¿no es cierto? Bueno, por algo Ferenczi se pelea con Freud en el año 30, diciéndole a Freud, no tenés que desconocer la realidad, ¿no? Lo que sucede. Pero Ferenczi tenía, claro, él venía de un hospital psiquiátrico, de trabajar con prostitutas, de trabajar con locos. Freud no trabajaba así, tenía un consultorio mucho más acotado.
Es interesante verlo de esta manera y vos decís, eh, el ecopsicoanálisis, contanos un poco de eso, cómo llegaste allí, o Aqui, a ecopsicoanálisis. ah, pelo, por a questão do trauma, del trauma. Ujú, Né? Ah, pacientes chegando e falando sobre eco-ansiedade, mm, eco-luto, perdas mm, e de uma maneira muito sofrida, muito, sí, muito, muito sofrimento. Né? sí. E então, iniciei uma pesquisa sobre esse assunto. Né? Não, não existia nada na psicanálise clássica, só os Searles. Sí, Pero os Searles falou de tudo. mm, claro. Sempre, Sí, sí, sempre há sí, sí. algo de Searles sobre um assunto. Mm, mm, E procurei nos autores relacionais e também na tradição que eu critiquei da ecopsicologia de Rezac, né? O mm. movimento de Rezac. E foi Ah, assim, claro, Rosak, dice, sí, sí, sim, Rossack, Rosak, mas ¿no? Sí, sí, sí. Rossack é outra coisa, né? Isso não é ecopsicanálise. Isso Ujú, é uma, como eu estudei o sí, movimento Rossack, mas o Rossack, ele está, como nesse, numa busca ah, ah, imaginária de mm, poder conseguir alcançar o objeto perdido. Né? claro. Como Él habla de se, sí, inconsciente ecológico, sí, sim, sí. ah, acho, penso que é utópico. Es utópico, sí. Vos sabés que cuando leí poco de Rosak, pero me interesó el título de Ecopsicoanálisis, y no cuesta mucho entender a dónde va este hombre, qué es lo que quiere, porque es una especie de mística, de utopía, de, de un objeto inalcanzable. Efectivamente, a mí me dio esa sensación, ¿no? Lejos de la clínica. Sim, Cuando vos decís, encontré pacientes, bueno, en Brasil además hay una cosa muy particular con la ecología, muy importante, que fue objeto de debate y sigue siendo, con el Amazonas, la política de Lula, la política de Bolsonaro, en fin, hay una cosa muy importante en cuanto a lo ecológico en tu ambiente que no sucede tanto en Argentina. Así que también es importante que vos estés allí. Desde allí encontrás mucho más eco, mucho más sentido al asunto del ecopsicoanálisis, ¿no? é. Eh, mm, Eu passei por fases, mm, diferentes claro. fases no Mm, meu pensamento sobre a ecologia e mm, a questão crucial é a impossibilidade para definir o que é a natureza. mm, Nadie sabe o que é a natureza. E ah, essa natureza ela é uma construção, né, que foi que existiu a partir da sociedade industrial, ou seja, claro. de um lado da moeda, se diz moeda, La uma moneda, sí, sim, um lado sí. da moneda tem a sociedade industrial e do Mm, outro lado o romantismo com a natureza mm, bonita, linda, mm, etc. É a mesma lógica que funciona dos dois lados. Ou seja, mm, uma primeira crítica que eu ah, ah, fiz, é de se livrar-se do conceito
de naturaleza, né? E de pensar uma ecologia sem naturaleza. ujú. Então, isso é o primeiro passo. Ajá. O segundo passo é a IA, porque a IA está crescendo Ujú. cada dia e está configurando um novo ecossistema Sí, que pode ser chamado de tecnosfera. sí. Ujú. E não podemos, como psicanalistas, pensar o futuro sem a tecnosfera. Mm, É também uma utopia, um sonho, imaginar que a tecnosfera vai desaparecer. mm. Ela chegou para ficar. Sí, sí, claro. Então, Y para cambiar el mundo. precisamos de, como dizer, de, de inventar um tipo de colaboração Mm, entre a tecnosfera da mesma maneira como os outros ecossistemas, a hidrosfera, a litosfera, a sí, sí, atmosfera, sí, a sí, hidro. sí, sí, sí. Entendeu? Entendeu? Sí, 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 sí. Sim. Es interesante de poder pensar incorporando los cambios que se van produciendo en el mundo, ¿no? Eh, la inteligencia artificial viene a cambiar efectivamente las formas de vínculo, ¿no? Eh, ya están cambiando antes de la inteligencia artificial los vínculos humanos, desde Internet, digamos, cambian los vínculos, cambian la sexualidad, ¿no? La cuestión de la sexualidad que preocupa tanto a Japón especialmente, ¿no? Donde Japón tiene un programa de estimulación de la sexualidad, dado la disminución de la sexualidad en la gente joven. Pero eso es una cuestión universal. Lo que pasa es que algunos, algunos países se están ocupando de ese tema. Pero claro, rápidamente aparece la inteligencia artificial y yo creo que desde el punto de vista de la relación humana agrava el problema de los encuentros, ¿no? Internet, la IA, configuran otras maneras de encontrarnos donde queda de lado ciertos aspectos humanos, o por lo menos es lo que está pasando, ¿no? Ciertos aspectos del contacto humano, de la relación, van quedando disminuidos. La sexualidad es uno de ellos. Lo- lo- ¿No? Los encuentros, la modalidad de encuentros, por ejemplo, que había en Argentina, en, era muy común encontrarse en un café. Desde que en Argentina está Starbucks, los cafés, los bares han disminuido y Starbucks es un lugar de desencuentro, no de encuentros. Cuando uno llega ve la gente con el teléfono o la computadora. Entonces hay toda una tendencia al desencuentro que, bueno, no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero seguramente todo esto se va a recomponer de una manera no muy favorable a los encuentros a los que estamos habituados, ¿no? Vai depender como ah, vamos, né, Sí. criar este futuro. Né? Ah, ah, po- Pode ir numa direção ou uma outra, dependendo das nossas posturas. Por exemplo, ah, há um movimento bem interessante, bastante interessante, é o que chama de offline club. Ujú. Iniciou na Holanda, mas agora já está bem em vários países, que é lugares, pode ser um restaurante, ou um parque, ou
um lugar onde as pessoas podem se encontrarem, Ujú. mas onde é proibido telas, telefones, computadores, iPad. Sí, E é interessante que as pessoas redescobrem o prazer de estar juntos, não? Que tomar uma cerveja ou fazer um jogo, não? Juntos, ou só ler um livro. E esse claro. movimento está crescendo muito. Sí, sí. Ujú. Existe na Argentina? Na Argentina? Que yo sepa, no sé si alguien sabe, yo no sé, pero si no existe, va a existir seguramente, porque hay mucha gente que le preocupa esto. Así que esto va a existir seguramente, ¿no? Este, es el problema de la cultura, ¿no? Uno ve cada vez más que no hay una naturaleza humana sin una cultura que tiene que ver con cómo se va configurando la naturaleza humana, ¿no? Eh, nosotros creíamos que era natural, hace 30 o 40 años, creíamos que era natural, que era algo obvio, encontrarse con amigos o con parejas o con gente en lugares comunes, pero resulta que ahora tiene que haber un movimiento que advierta, que nos haga pensar que esto se está perdiendo y que es necesario, no creo que recuperarlo, pero es necesario generar espacios de contacto. No creo que se recupere aquello que se perdió. Creo que se establecen contactos nuevos. Sim, nuevo. Sí, porque pensar que vamos a volver, no se vuelve nunca a lo que fue, porque estamos ya atravesados por la inteligencia artificial, por Internet. No podemos pensar en un mundo antes de Internet y vivir como si no estuviéramos allí, Fez. ¿no? Este, Ah, Alguns países já estão ah, mudando os sistemas educacionais, ah, ah, voltando para os livros mm, e, como dizer, saindo das telas dos teléfonos sí, e indo passeando com os estudantes, né, sí, pela cidade ou el campo, né? mm, Por exemplo, na Finlândia já sí, está funcionando, né? mm, E imagino que isso vai provavelmente aumentar, né? mm. Va a aumentar, pero no se va a imponer. Es difícil pensarlo porque, porque el poder quiere otras cosas. El poder, el establishment, conduce la humanidad hacia otro lado. No, ahí hay una cuestión de poder que hace que, que, que estos movimientos tengan un alcance limitado, ¿no? Mas o poder ficou atomizado. Ah, o poder está situado, eu penso, né? Está situado cada vez que estamos clicando na rede social. Ah, claro, bueno, Isso claro. é o Sí, sí, poder. sí, O sí. poder de estamos fazendo, clicando um like, Mm, estamos dando o poder de ser manipulado, de mm. ser, como dizer, Sí, subjugado, né? sí, Né? sí, Esse é intervenidos um por lo menos. poder Sí, sí. impessoal, é um Ujú. poder digital. Mas esse Sí, son poder digital, algoritmos. Sí, hã?
algoritmos, ¿no? Sim, Algoritmos que sí, 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 esse é a figura do poder contemporâneo. Eu sí. penso, Ujú, né? ujú, Como a, a tragédia que aconteceu, que houve, que foi lá em sí. Myanmar, né? Em 2016, houve um genocídio lá em Ujú, Myanmar por causa do Facebook. ujú, Simplesmente porque a, a regra era de manter as pessoas mais possível ligada ao Facebook. E ah, os algoritmos entenderam que cultivar o discurso de ódio era a melhor maneira de mm, permanecer ligada. O mm, problema é que isso ultrapassou e terminou em genocídio de uma comunidade islâmica do ujú, Myanmar. ujú, ujú, Horrível. ujú. Sí. Bueno, eso hace pensar en el poder de las redes y también esas redes se pueden reconocer, tienen algunos dueños esas redes, ¿no? No, le pertenecen a algunos grupos de poder. No, no es tan fácil discernir cuáles son, pero efectivamente eh, la posibilidad de penetración en la mente humana es notable, es notable. Este, vos dirías em, que me da la impresión de que vos sos más optimista en el sentido de que todo eso se puede denunciar, se puede trabajar, se puede desde el psicoanálisis o desde las posturas de los psicoanalistas. É, Pe- é, pens- vá, Ujú. bom, não é optimismo ou pessimismo. É uma Ajá. realidade que precisamos enfrentar. Eu não sei Ujú, como é na Argentina, mas aqui no Brasil, se tu tienes un problema con el teléfono o con la televisión, para falar, para hablar com um sí, ser humano, é quase impossível. mm, E entra num labirinto, de, ah, de aqui, número dois, depois número três, ujú, sem nunca conseguir falar com o ser humano. É ujú, extremamente difícil, né? Não sei ujú. se é assim na Argentina, Sí, sí, por mas supuesto. aqui Sí, é sí, sí. um pesadelo, pesadelo, né? Sí, Ah, e então, essa situação está piorando, né? ujú, E por isso eu digo que a tecnosfera necessitamos aprender uma convivência com essa tecnosfera. E isso também faz parte da ecologia, né? Da ecologia do humano nesse planeta. Só, mm. só temos uma planeta, uma. Não, Sí, sí. Por más que hay intentos de ir a Marte, la Luna, Venus, de conquistar, otros por ahora tenemos uno solo, efectivamente, ¿no? Em, pero vos pensás que podemos convivir con esa tecnoesfera sin que nos domine. como? ¿Vos pensás que podemos convivir con esa tecnoesfera y que esa tecnoesfera, digamos, la inteligencia artificial no nos va
a dominar, no va a interferir notablemente la, la conducta humana. Nadie sabe. Ah, Impossível saber. porque Mas sí, todo que hacemos hoje tem consequência sobre nosso futuro com a tecnosfera. sí, sí. Cada clique, cada like que hacemos Mm. é uma decisão. Infelizmente, estamos no automático, Sí, sí, claro. mas uma primeira coisa, talvez isso seria terapia cognitiva, é de pensar antes de fazer e Sí, hacer. sí, sí, sí. Né? Mm. Sí. Aliás, com meus pacientes, não não tenho não tenho problemas para fazer momentos cognitivos, porque alguns pacientes isso pode ajudar muito, muito. Ujú, ujú. Cuando vos decías pacientes traumatizados en relación al medio ambiente, a lo ecológico, eh, es una observación que vos podés tener mucho más cerca desde Joao Pessoa que si vos vivieses en San Pablo. Me parece que es distinta la perspectiva allí. Vos vivís en una ciudad más chica y del nordeste, mientras que San Pablo es una ciudad enorme y tecnológica. Es bastante diferente el ecosistema, ¿no? ¿Dónde estás? Pero sim, Mm, há uma diferença grande. Pero aqui, os políticos daqui, de João Pessoa, mm. estão se esforçando para destruir o meio ambiente. Ah, claro, claro, claro. Ajá, Estão ajá. se esforçando muito, Sí, 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 sí. Sí, sí. porque querem incentivar o turismo. Ujú. Claro, Então, bueno, sí, praticam claro, desmatamento para construir resorts, claro, hotéis. claro, claro. Sí, 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 sí. Y estos pacientes que vos ves que te llevan a pensar el concepto de trauma, ya no solo en el sentido clásico, de trauma en general, infantil, sexual, etcétera, el abuso, sino el trauma que tiene que ver con lo ecológico. ¿Qué características tienen estos pacientes? Esses pacientes não utilizam a palavra trauma, Sí, né? sí, sí. Mas os efeitos psicológicos, principalmente no corpo, são idênticos ao trauma do passado. As sintomatologias são ah, dores de cabeça, Mm, impossibilidade de dormir, mm, porque pensam o tempo todo na destruição do planeta, na mm, poluição do mar, né? mm, E o outro, outro grupo estão vivendo perdas sí, de, de um parque, de um ajá, bosque, mm, onde brincavas crianças pequenas, né? sí, Que não existe mais, que foi destruído para construir uma estrada, um hotel, né? Ou uma praia que agora está poluída, né? claro. Não pode mais nadar, ou Mm, os recifes mm, desaparecendo, né? sí, sí, E, sí. e trazem esse sofrimento. E por isso, uma solução interessante é de juntar a terapia analítica, né, com ah,
organizações sí, sociais. claro. Ah, tem um finlandês, nome é Pikala, né? Ujú, Inventou um sistema muito interessante, que é ah, tertúlias, sí, tertúlias de bairro, né? ajá, Vá conversar com seus vizinhos ajá, sobre essas perdas, sobre essas questões dessa árvore que foi cortado lá na esquina do bairro aqui, sí, né? E fazem grupos para conversar sobre esses assuntos. Isso é ajá. muito importante, porque a terapia muitas vezes não é suficiente individualmente. E No, no, também, eso, claro, claro, sí, e sí. também um ponto muito importante, é o próprio analista ser relacional no sentido de reconhecer que ele ou ela Ujú, também está alcançada sí, pela sí, destruição da ecologia. Esse é um sí, sí, ponto chave. Já. claro, sí, 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 Ujú. sí, 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 sí. Sí, que Vicky está, tiene ganas de decir Sí. algo. Bueno, Sí. me parece muy interesante lo que está diciendo Henry y yo quería hacerle una pregunta. Estuve viendo de todos los libros que has escrito, Henry, hay uno sobre el mindfulness y está, ¿no? ¿Puede ser que hayas escrito sobre el mindfulness también, que estuve viendo? Y estaba pensando que hacías mención, ¿no? A estos como patrones automáticos que nos llevan a lo tecnológico sin hacer esa pausa que permite la reflexión, la intimidad, el encuentro. Ahora hablabas del trauma también, ¿no? Esas personas que están atravesados por el trauma, pero que no tienen conciencia. Y entonces, bueno, todos estos espacios intermediarios, ¿no? Para la autoconciencia, la conexión y también bueno, el trabajo psíquico, me parece muy interesante. Entonces me acordé de este libro, ¿no? Que leí que habías escrito y te quería preguntar si vos trabajás con el mindfulness o cómo es que lo incorporás en tu práctica, qué te llevó a Abarro, escribir sim. sobre esto. Abarro, sim. Mm, Ah, o, isso iniciou com o Stephen Porges. Stephen Porges é um pesquisador americano da teoria Ujú. polivagal, não? Sí. E vi uma pesquisa sobre as terapias que funcionam e as terapias que não funcionam mm, em relação ao trauma. O que Ujú, não funciona? Não funciona a psicanálise clássica, né? E a terapia cognitiva. Essas duas. mm, claro, O que funciona com o trauma? Algumas terapias específicas, como o ujú, EMDR sí. ou o SE, mas também yoga e mindfulness. Mm, ujú, Então, eu fiz uma formação, um treinamento, né, de mindfulness com essa persona com quem escrevi esse livro, Mindfulness, né, sí. e iniciei a utilizá-la, mindfulness, com o paciente. Ujú, E funciona muito bem. Porque ujú, eu tenho vamos dizer, uma ideia que existe um contínuo que vai mm, do estresse ao trauma e mm, que a ujú, psicopatologia pode ser pensado em função desse contínuo em mm, várias localizações, não? ujú, E em relação a esse contínuo, não? O mindfulness é muito interessante, porque o mindfulness não é uma teoria de terapia, alguma coisa, é algo que pode ser inserido facilmente. E como ujú, um dos problemas cruciais hoje na clínica é a desregulação sí. emocional. sí. Ujú, E Y,
a desregulação emocional não pode ser tratada só dizendo, hable tudo que passa pela consciência e vamos Ah, ver. claro, claro, Claro. claro. Precisa Ujú, de uma atitude mais dinâmica e o mindfulness é extremamente útil nesses ujú, casos. E uso, sim, não sistematicamente, Sí. depende claro. do paciente e da Mm, Ujú. situação, mm, mas uso. mm. Muy bien, acá se utiliza mucho también. Hemos Sí, dado en sí, YAC Buenos Aires, hemos invitado a expertos, ¿no? En mindfulness también. Me parece interesante esta incorporación a la práctica clínica. Yo también lo utilizo, no sistemáticamente exactamente, ¿no? Como vos lo estás describiendo. Lo mismo con la terapia EMDR, MDR, que yo también la utilizo, pero dependiendo siempre con qué paciente, en qué momento, ¿no? Y según lo que esté necesitando. Así que me parece muy interesante toda esa trayectoria que estás describiendo, ¿no? Desde Sim, Lacan hasta aquí. ¡Qué sim. movimiento, Henry! ¡Qué movimiento! sí, E aí, o último livro, porque Mindfulness foi Ajá. recente, mas tem um novo sobre o ser e o sentir. Ser y mm, sentir, lo vi Aí, también y me parece muy interesante. mm, nesse livro, eu fiz uma proposta de ah, pensar algumas, ah, algumas modalidades, né? Ah, modalidade del psicanálise implícita. Ah, Sí. Ujú, e cada capítulo é sobre dessas modalidades. Tem a curiosidad. curiosidade, né? Ujú, A intuição, o ujú, tacto, o pudor, mm, uh, a prudência prudencia. e o meio ambiente. Ujú, Então, essas modalidades têm também uma estrutura similar ao contínuo estresse-trauma. Porque, ajá. por exemplo, hablamos sobre o pudor, né? A regra fundamental da livre associação vai na direção oposta. sí, Sí. mm, Né? Né? Nada de pudor, fala, abre tudo. Né? Também a autorrevelação, sí, relacional, sí, também vai nessa direção. Então, é muito interessante de pensar como esses dispositivos podem ser colocados nesse contínuo. Ajá, Não, não com nenhum pudor, que seria o impudor, mm, mas também nada de pudor demais. mm, E ujú, a mesma questão pode ser pensado com a curiosidade claro, ou o tato, né? O tacto ou a intuição é extremamente importante, mas necessita de um pensamento ligado às neurociências para bem ujú, diferenciar o que é intuição e impulso mm, atuador, ujú, o atuante. mm, Né? sí. Não pode misturar essas duas coisas. Né? A mesma coisa com a empatia, por exemplo. Tem mm, Ujú, três empatias no cérebro. Né? Não podemos misturar essas três empatias, porque tem consequências diferentes do ponto de vista clínico. mm. muy Una de las interesante. cuestiones, sí, es muy interesante toda esta evolución. Yo creo que una de las cuestiones que ha dificultado que el psicoanálisis incorpore la curiosidad como algo muy importante, la intuición, a pesar de la insistencia de Bersón, ¿no? Sobre la intuición. Eh, Incluso lo que tiene que ver con lo natural, con el entorno, con el ecosistema, lo que ha dificultado yo creo que son
los miedos de los analistas, que se reúnen en sociedades que temen, le temen al cambio. Y de lo que estamos hablando es de cambios incorporando nuevas maneras de ver al ser humano en el contexto. Yo creo que cuando, cuando yo entré a la formación psicoanalítica, se hablaba del psicoanalista como identidad. Mi identidad es ser psicoanalista. Era una cosa terrible, porque si es identidad, ¿no? ¿No? Es cristalizada y es como monolítica, absoluta, y no te permite ampliar. Yo creo que Claro, ahí, cerrada. claro, es cerrada, Ujú. efectivamente. Entonces uno queda dentro de esa jaula, de ese encierro, y es un problema de no poder ver más allá. Es un poco lo que vos contabas de la anécdota de la paciente de Frida von Reichmann, que no podía ver más allá de lo que pasaba en el mundo. Y el psicoanálisis que se practicaba en ese momento no es el mundo, no es el mundo, es solamente un aspecto que está lejos de la realidad. Y yo creo que en estos años la incorporación de la realidad, curiosidad, intuición, que incluso el self-disclosure como la realidad del analista en la relación, me parece sumamente importante esto. Sim. Isso me lembra a anedota de Winnicott durante a guerra e as controvérsias na Con sociedade Klein, sí, inglesa, né? sí. Tinha os anafrodianos e Melanie Klein, e Sí. Winnicott diz: Eu quero dizer que há bombas caindo. Não Sí, sí. esquecem, há bombas caindo. Sí, A que realidade es realidad, es é la a realidad. realidade. Sí, 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 sí. Sí, sí, muy interesante eso de Winnicott. Pero Winnicott fue un tipo que lideró a los niños, la evacuación de los niños de Londres hacia el exterior. Estaban muy conectados con la realidad, efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, yo Muy quiero que intervenga interesante. otra gente antes de que terminemos. Sí, sí, ahí les iba a proponer que quién quiere hacerle alguna pregunta a Henry o hacer un comentario, podemos abrir los micrófonos, nos queda un rato todavía para poder intercambiar el que quiera, la que quiera, siéntase libre. A ver, ahí pongo en galería. Yo entré tarde porque estaba atendiendo, pero justo enganché una parte muy interesante, que es esto de la intuición versus el impulso actuador. Y a mí me gustaría si lo pudieras como abrir un poquito más, porque la cuestión de la actuación hoy en día está a la orden del día y en la consulta también, y la disrupción permanente del impulso está todo el tiempo. No sé si podés abrirlo un poquito más. Sim, Coelho. Ah, a importância é identificar essa diferença. Necessito de um pouco de prática. Não é automático, né? Mas com um pouco de mindfulness é relativamente fácil. Qual é a diferença? Do ponto de vista clínico. Tem o ponto de vista neurocientista, mas é outra coisa, outra coisa. Do ponto de vista clínico, ah, o impulso del analista, né, é algo que, que se apresenta como uma necessidade de se livrar de algo. Eu necessito falar isso, eu necessito falar isso. Eu vou falar, vou falar, não vou falar, mas esse algo tem que sair, tem que sair. Ujú, Isso é um sinal de alarme. Não fale, não hable, fique em silêncio. ujú, A intuição, não. A intuição é algo que parece chegar de nenhum lugar. ujú. Caiu do céu.
uma ideia atravessou a minha mente. Essa ideia é interessante. Isso é intuição. Sí. É bom confiar nela. Respondi? Ujú, Sí, 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 está muy claro. Especialmente el self-disclosure como herramienta, yo lo uso bastante poco porque hay que tener muy claro esta cuestión de cuánto es la necesidad de uno de descargar y cuánto es la necesidad de aportar a un proceso, ¿no? A la relación. Esto es muy importante de distinguirlo. Sí, Sim, sí. porque, por exemplo, a intuição é totalmente recusado por Lacan. Ujú. Lacan não quer saber de intuição. Claro, claro. A ele é imaginário. Es imaginario, claro, claro. E Sí, sí. imaginário não é bom. Não, não é bueno, não há interpretações a partir dele imaginário. Tá? Claro. ujú, Mas, bom, tá? Lacan não sabia, tá? Não conhecia o implícito. Tá? E no, temos essa sorte de ter o implícito bem robustamente conceitualizado e então podemos nos apoiar sobre as descobertas das neurociências e da psicologia do desenvolvimento, né, para confiar em la intuição, nossa intuição, Bueno, ahí, nossa. se- ahí claro. una cuestión importantísima es la ética, porque, ¿no? Porque la cuestión es no dañar, lo que se le enseña a los médicos, ¿no? Primero no dañar, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Primero no dañar. Eso es lo primero que nos enseñan en la facultad a los médicos, ¿no? Ojalá lo recordáramos, pero no es muy recordado. Yo creo que en algún apartado, Henry, también escribiste sobre la ética, ¿no es cierto? Yo me quedé pensando en esto que mencionabas de la intuición, que me parece tan importante. Vos hablaste de Bergson Cachi, que hablaba, ¿no? Rescataba la intuición como un modo de conocimiento. Modo eh, conocimiento. y pensaba cómo rescata la intuición las sensaciones corporales, ¿no? La Sí, importancia de poder registrar que esto, bueno, muy investigado por las neurociencias, y qué importante como recurso, como herramienta del mindfulness, cuando, bueno, es una herramienta que orienta a prestar atención, ¿no? No a dejar pasar y seguir adelante, y llegar quizás en ese continuum de inercia a una impulsividad, ¿no es cierto? Que vos mencionás como esta dimensión que va pivotando, ¿no? Si uno puede escuchar y puede centrarse, prestar atención, bueno, en lugar de actuar, bueno, puede quedarse ahí en un lugar de mirar para adentro, de conectarse, de resonar, ¿no? Sim, a questão ética é central. sí, Aliás, meu livro sobre o ser e o sentir é um livro sobre ética. claro, Porque é claro, uma claro. questão de como dizer, de, 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 de posição, a Sí, posição do analista sí, nessas modalidades, né? sí, sí, claro. Então, Mm, existe uma tendência, ah, e eu estou vendo os jovens aqui no Brasil, na psicanálise relacional, querendo ah, ah, fazer autorrevelações o tempo todo, Ah, né? no, claro, eso E peligroso es eso. sí. esse é um problema aqui No, claro, e é muito importante sí, sí, ah, falar com eles sobre esse assunto, sí, mas sí, não é fácil. Não é sí, fácil Mm, porque ah, aí, como estamos ah, hoje, nessas questões identitárias, né? sí, Aí, quando ah, eu hablo, por exemplo, essa autorrevelação é demasiada. Não, claro, não é para mm, tu
dar o exemplo da sua própria vida para o paciente. Não. O Claro, paciente claro, precisa encontrar o seu caminho. claro. Aí, depois, o que está chegando para mim, tu és um analista autoritário, tu és um analista patriarcal. Es patriarcal. Bueno, todo esto exige un trabajo É, gradual, ¿no? No hay que renunciar, es difícil, pero claro, claro. Uno se entusiasma con la autorrevelación y termina siendo una especie de amigo del paciente. No, no No, viene el paciente a tener un amigo que le cuente su vida. Vicky, estamos en la hora, yo creo. Estamos, sí, nos quedan 4 minutos. No sé si Benjamín, tenés abierto el micrófono, sí, querías hacer algún Ah, comentario ahí cortito sí. nomás, porque nos quedan 5 minutitos. No, me encantó en general todo el planteo, muy abierto, pero lo que me cuesta es ver lo del tramo ecológico, porque para mí el tramo es algo que sucedió y nos pasó y nos afectó. Yo lo pensaría más cómo nos cuesta manejar la incertidumbre. Es algo que trabajó mucho hace bastante tiempo Janine Puget, sí, cuando empezaron las primeras epidemias, que no eran sí, pandemias todavía, sí. de cómo manejarlos con la incertidumbre, Mm. que puede ser traumática o no, según lo que suceda en ese momento, pero no es trauma para mí. Eso que adelanta Henry me parece que me cuesta asimilarlo. Pues el trauma es algo que me sucedió o le sucedió al paciente, pero algo que no sabemos qué está sucediendo, yo diría que es incertidumbre ecológica, cómo viene la inteligencia artificial, cómo nos manejamos con las crisis económicas, políticas. Yo diría que es Ujú. incertidumbre, manejo de la incertidumbre. Para mí, hablar de trauma ahí no me cierra, pero es mi opinión. A ver, a mí me parece, ahí le damos la palabra a Henry, pero me parece que se refiere a las personas a las que, digamos, que se han visto, digamos, digamos, como robados de su ambiente natural, ¿no? No sé, los desmontes, digamos, su Bueno, ahí sí fueron lugar. afectados. Ahí sí. Claro, pero eso es un trauma real. Pero a ver, dejémoslo a Henry, a ver si comprendés la pregunta de Benjamín, si querés contestarle, Henry. ah, ¿Se entendió? não sei se eu entendi bem, né? A Mas ver. é sobre a perda de lugares ecológicos, isso? Yo creo que él se refiere a que no entiende el trauma ecológico como vos lo describís, como trauma a futuro, ¿querés decir, Benjamín? Claro. Sí, como trauma ocurrido, yo decía como trauma ocurrido, pero él habla de incertidumbre por ser algo hacia el futuro que vos describiste, entiendo, en algún momento, y querría que vos le aclares esto del trauma ecológico. A questão, a pergunta é sobre o trauma do futuro, isso? Sí, Ok. Creo que sí. Um exemplo. A Susan Bodnar, a nossa colega de Nova York, né? Que trabalha com ecologia, ela tinha pacientes, vários pacientes, tendo comportamentos extremos, né? Sexo, drogas, ah, bebida, enfim, extremos. E todas as pessoas com ah, trabalhos muito bons, dinheiro, podendo fazer análise com psicanálise com a Susan Bonner, né? E ela estava se questionando, né? O que é isso? Né? Esses excessos. E uma paciente dela disse, não, isso não é um problema. Isso é o que fazemos em nossa vida. Não estou aqui para isso. Mas então, o que é o problema? Porque tu faz análise? Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar mais dinheiro. Isso é meu problema. Aí a analista ficou, bom,
continuou esse tratamento e, de repente, a pessoa diz: tu deve entender uma coisa. Somos provavelmente a primeira geração que não vai ter filhos, hijos. Então, aproveitamos de cada momento, porque não vamos ter filhos. Isso é o trauma do futuro. Mm. Bueno, Da para seguramente que es pensar. un tema muy Cachi, amplio. estás Da para silenciado, pensar. Cachi. Estás A silenciado, ver, Cachi. Cachi, Sí, le estaba ahí. mandando un mensaje al paciente que tengo a las 6:20 diciéndole me atrasé un poco. Eso es lo que pasó. Sí, sí. Bueno, Bueno, un tema seguramente interesante que queda ahí, sí, bueno, sí, sí. pendiente, vamos a tener que estudiarlo, Henry. Sí, no, Sí, sí, Ahí. sí. muy interesante. El año que viene nos conectamos nuevamente, ¿sí? Muy bien. Sí, sí, bueno, vamos a ver si están traducidas tus obras, vamos a tratar de leer esto que nos resulta realmente muy interesante y muy nuevo también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron y especialmente a Henry por el esfuerzo con el idioma, se te entendió muy bien y Sí, ha sido perfecto, muy Bastante bien. interesante esta conversación. perfecto. Así que Desculpas la pelo seguiremos. espanhol malo. No, Desculpas. No, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias, perfecto, Henry. perfecto. Muchas Bueno, gracias, Muchas muchas hasta la gracias. gracias. próxima. Chao. Nos